Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a todos los presentes. Mi plática está relacionada con la inteligencia artificial en el área de vehículos autónomos y la voy a dividir en más o menos de la siguiente manera. La primera parte hablaremos de lo que son neuronas, eh, básicamente es perceptrón. Después hablaremos sobre las redes neuronales artificiales y el énfasis va a ser en las redes neuronales convolucionales, que son las que más se aplican en visión por computadora. Y después ya hablaremos de los trabajos que se han realizado aquí en el CITERI. Muy bien, entonces, no me permite avanzar. No sé por qué razón no me permite avanzar. Ok, primero definimos la inteligencia artificial como una área en la cual los sistemas no biológicos son inteligentes usando reglas. Y luego, dentro de inteligencia artificial, podemos ubicar lo que se conoce como aprendizaje automático o aprendizaje de máquina. En inglés es machine learning. Y en este caso se trata de algoritmos que tratan de aprender a partir de los datos. Y luego, dentro de lo que sería Machine Learning, como un subconjunto de Machine Learning, tenemos Deep Learning o aprendizaje profundo. Y la diferencia aquí es que en aprendizaje profundo se utilizan una gran cantidad de capas ocultas en lo que es la arquitectura de las redes neuronales. Esto va a quedar más claro más adelante. Como este concepto de aprendizaje, nosotros podemos decir que el aprendizaje está compuesto por la representación de los datos, de nuestra información, una evaluación y una optimización. Entonces, nosotros decimos que nuestro sistema ha aprendido. Se parte de un modelo de una neurona biológica en la cual nosotros tenemos dendritas, tenemos un núcleo, tenemos una terminal larga que se conoce como axón, y lo que serían las terminales del axón. Entonces, las dendritas las podemos ver como las señales de entrada y las terminales del axón pudieran ser las señales de salida. Dentro del núcleo nosotros podemos decir que las señales de entrada se están sumando y cuando se llega a un cierto nivel, cuando se rebasa un cierto nivel, entonces esta neurona emite una señal eléctrica a través de esta terminal llamada axón. Vamos a ver el perceptrón y Adalin. El perceptrón o neurona MCP se creó en 1943 y básicamente la idea era que este modelo se comportaba como una simple compuerta lógica, ¿no? Con salidas binarias. Y si la energía acumulada de las entradas es mayor que un cierto umbral, entonces la neurona se dispara. Y más o menos este sería el modelo al cual llegaron Warren McCulloch y Walter Pitts. Observen cómo las X vendrían siendo las dendritas. Aquí donde dice suma, ahí sería el núcleo de la neurona y luego esto sería el equivalente al axón y estas serían las terminales del axón, ¿no? Serían las salidas. Posteriormente, en 1957, Rosenblatt crea un algoritmo para entrenar a esta neurona. Y básicamente lo que se trata es de obtener estos valores que vemos aquí en esta gráfica. Tenemos un modelo del perceptrón en el cual se tienen ciertas entradas, las X, cada una de esas entradas se multiplica por un peso. Todo eso se suma en lo que sería el núcleo y luego esa suma se hace pasar a través de una función escalón y entonces nosotros podemos tener a la salida un valor 1 o menos 1, dependiendo de lo que se obtenga. Observamos aquí que la salida se retroalimenta, esto es una actualización,
Cuando nosotros decimos que queremos un resultado, le podemos llamar Y. Y es el valor deseado. Y la Y con este gorrito decimos que es el valor de la predicción. Entonces, cuando el valor deseado o valor verdadero es diferente a el valor que predijo la neurona, entonces hablamos de un error. Y si tenemos un error, entonces quiere decir que tenemos que actualizar los pesos. Y entonces aquí se está dando un ciclo de actualización hasta que se obtienen los pesos correctos, de tal manera que Y con gorrito es igual a la Y deseada. Y básicamente podemos decir que pues tenemos un 1 si z es mayor que 0 y tenemos un -1 si z es menor que 0, ¿no? Aquí podemos ver la gráfica, que es un escalón unitario. Y podemos hacer una suma vean que aquí tengo todas las entradas y cada entrada multiplicada por su respectivo peso. Esta suma se puede compactar mediante este símbolo de la sumatoria y a su vez también se puede representar como un producto punto entre vectores, donde W representa el vector de los pesos y esta X representa el vector de las entradas. Entonces, podemos hablar de que cuando esa función es igual a 0, me está definiendo una frontera de decisión, de tal manera que cuando esa misma función es mayor que 0, entonces yo tengo esta clase de, podríamos decir, estrellas, pero cuando la función es menor que 0, entonces yo tengo esta otra clase y hablamos de una clasificación binaria. Y entonces pudiera ser una aplicación, por ejemplo, donde yo tengo células sanas y probablemente de este lado yo tengo células cancerosas, ¿no? Suponiendo que estamos analizando una imagen. Y él plantea Rosenblatt plantea un algoritmo para hacer la actualización de los pesos. Más adelante vamos a ver rápidamente cómo se realiza esta actualización de pesos. Básicamente se tiene el peso actual más un incremento de peso y ese incremento de peso pues va a depender del valor del error. Vean que aquí tengo yo Y, que es el valor verdadero o el valor que yo deseo. Le voy a restar el valor que predijo la neurona y lo multiplico por la entrada, pero también lo multiplico por una eta. Esta eta se le conoce como tasa de aprendizaje. Muy bien, entonces los pesos se almacenan simultáneamente, lo cual eso nos hace que el proceso sea rápido. Algo importante es que en el caso de los perceptrón, se garantiza su convergencia únicamente cuando estamos hablando de que las clases son linealmente separables y que la tasa de aprendizaje es muy pequeña. Posteriormente, por favor, ¿pueden cerrar el micrófono? Después del perceptrón, se creó otro modelo que se llamó ADALIN, que es la abreviación de Adaptive Linear Neuron, o neurona lineal adaptable. Y básicamente la diferencia entre el perceptrón y ADALIN lo podemos ver aquí. Se utiliza una función de activación lineal. En el perceptrón no aparece esa función de activación lineal, pero en ADALIN sí. Entonces, esto es muy interesante porque la función de activación lineal me permite crear una derivada, me permite derivar esta función. En cambio, la de arriba no. Cuando se introduce este concepto de derivada, entonces se introduce el concepto del descenso del gradiente. ¿Para qué? Para poder actualizar los pesos. Entonces observamos aquí que a la salida de la función de activación tenemos la retroalimentación para poder actualizar los pesos y eso se hace utilizando el algoritmo del descenso del gradiente. Observamos que la salida de la activación, de la función de activación tiene que pasar todavía por esta función de umbral, ¿no? Para poder hacer la clasificación, una clase o la otra. Sigue siendo clasificación binaria. Muy bien, dentro de Machine Learning o Deep Learning nosotros manejamos conjuntos de datos que se les conoce como dataset, data frames o conjunto de datos y la característica de esos conjuntos de datos es que son
muy, muy grandes. Se pueden ver como matrices. Aquí, la primera columna que tenemos del lado izquierdo es nada más una numeración secuencial para numerar el renglón, ¿no? Es el renglón 1, el 2, etcétera. Y aquí observamos que tenemos 150 renglones. Las columnas me denotan lo que son las características. Entonces, en este caso yo tengo 4 características y la última columna de la derecha vendrían siendo las salidas. Entonces, observamos que las entradas, que son las columnas, se les conoce como características, como atributos, mediciones, dimensiones, etcétera, ¿no? Y a los renglones se les conoce como muestras, como ejemplos, como observaciones. Y a las salidas se les conoce como etiquetas de clases o como objetivos, targets. Entonces ahí tenemos un ejemplo de lo que sería un dataset y sus respectivos componentes. Si lo vemos como una matriz, entonces las X las podemos ubicar así como una matriz donde tenemos todas las características de ese conjunto de datos. Y si queremos un ejemplo, pues tomo un renglón de esa matriz. Y si quiero una característica, entonces tomo una columna. ¿Ok? Y por el lado de las salidas, pues tendría una columna, ¿no? Que me define una etiqueta de salida. ¿Okay? Muy bien, entonces vamos a ver un ejemplo muy rápido. Tenemos un conjunto de datos, que sería esta tablita. Las X vendrían siendo las entradas y la Y viene siendo la salida. Entonces, para poder entrenarlo, se proponen pesos aleatorios. En este caso se propusieron esos 3 pesos aleatorios y se propone una tasa de aprendizaje de 0.4 y se inicia el proceso de obtener el resultado, ¿no? La predicción. Se sustituyen los valores por cada uno de las entradas que se tienen y cada uno de los pesos que se tienen aquí. Entonces, procedemos con el primer renglón, se hace el cálculo y observamos que tenemos una salida de 1.36. Eso es lo que estimó la neurona. Entonces se aplica una regla de activación, puesto que es mayor o igual a 0, entonces a ese valor estimado le asignamos un valor de 1. ¿Ok? Y continuamos en el cálculo de error. Vean que como el valor deseado menos el valor estimado me da 0, entonces decimos que el error es igual con 0 y continuamos con la siguiente renglón. Procedemos, sustituimos valores, vemos que el error es -2 y entonces quiere decir que los pesos que se tienen no corresponden para esta fila. Por lo tanto, necesitamos volver a calcular los pesos, pero usando los valores de esta línea. Una vez calculados los pesos, observamos que ya los tenemos ahí y cuando terminamos de calcular los pesos decimos hemos concluido esta iteración. Posteriormente, tenemos que iniciar otra vez con la primera fila, ya con los pesos calculados, sustituimos y observamos que el error es igual a 0. Por lo tanto, podemos continuar con la siguiente fila. Hacemos los cálculos y observamos otra vez que el error es igual con 0. Continuamos con la siguiente fila y observamos que aquí en esta fila, pues el error es diferente de 0. Entonces, tenemos que volver a calcular los pesos. Se calculan los pesos y entonces decimos, ok, aquí hemos terminado con una segunda iteración. Regresamos a la primera fila otra vez, ya con los nuevos pesos y empezamos a calcular. Nos damos cuenta que el error es igual a 0. Perdón, que el error no es 0, entonces debemos calcular otra vez los pesos. Y aquí, una vez calculados los pesos, tenemos ya el fin de la tercera iteración. Iniciamos la cuarta iteración ya con los nuevos pesos y al sustituir los valores observamos que el error me da 0, por lo tanto puedo continuar con el siguiente renglón. Observo que el error me da 0 nuevamente, entonces continúo con la siguiente fila. El error me vuelve a dar 0, continúo con la siguiente fila y nuevamente el error me da 0. Entonces vemos que ya para todas las filas el error me dio 0.
Por lo tanto, hemos calculado los pesos óptimos, es decir, nuestra neurona o nuestro perceptrón ha sido entrenado. En eso consiste el entrenamiento, ¿no? Encontrar los pesos óptimos de mi neurona. Un problema que tenía el perceptrón y Adalin es que no podían resolver el problema de la XOR. Podían resolver la AND, la OR, la NOT sin ningún problema, pero una vez que le pusieron el problema de la XOR, ya no pudieron resolverlo, ¿no? Y a eso le llamaron el primer invierno de la inteligencia artificial. Aquí podemos observar que tenemos dos clases, pero no podemos separarlas utilizando una línea recta. Ese era el problema que no podía resolver ni el perceptrón ni Adalin. Entonces, dijimos que para que se pudieran separar, pues las clases tenían que ser linealmente separables, como este es el caso. Acá tenemos ejemplos donde las clases no son linealmente separables, entonces necesitamos recurrir a otras herramientas. Dentro de los clasificadores típicos encontramos el de regresión logística, máquinas con vectores de soporte, máquinas con vectores de soportes que además usan kernel, árboles de decisión y los vecinos más cercanos, entre otros. Hay muchos más, ¿no? Pero estos son los más típicos. Ahora vamos a entrar con las redes neuronales. Para solucionar el problema de la XOR, se tuvo que recurrir al empleo de capas ocultas. Entonces aquí empieza ¿cómo se llama? La construcción ya de las redes neuronales. Anteriormente hablábamos de solo una neurona, pero ahora vemos cómo estas neuronas, si se conectan de ciertas maneras, si se incrementa el número de neuronas y se conectan de cierta manera, entonces podemos tener estructuras más complejas que a su vez solucionen problemas más complejos, ¿no? Y surge el algoritmo de entrenamiento que se llama backpropagation. Lo vamos a ver más adelante. Y aquí podemos ver cómo han evolucionado las redes neuronales. No es completo, esto es hasta el 2010, pero podemos observar que hasta aquí se tenía el problema de la XOR y aquí le hablan de el invierno de la inteligencia artificial, ¿no? Como que se apagaron los ánimos en el área. Sin embargo, algunas personas todavía siguieron trabajando y fueron logrando progresos en las redes neuronales. Ahora, ¿a qué le llamamos nosotros el aprendizaje profundo? Bueno, en aprendizaje profundo se caracteriza porque las arquitecturas de las redes neuronales tienen varias capas. Estas capas que ustedes ven aquí se conocen como capas ocultas. Vean que tenemos una capa de entrada, que las neuronas están en color negro, y tenemos una capa de salida donde las neuronas están en color gris. Estas líneas que ven aquí se les conoce como conexiones entre las diferentes neuronas. ¿Cuál es el trabajo de las capas ocultas? Pues es extraer las características de los datos de entrada, ¿no? Entonces, entre más capas ocultas tengamos, más detalles se pueden obtener de los datos de entrada. Algo importante que hay que remarcar es que las redes neuronales profundas tienen un alto costo computacional y altos requerimientos de memoria. Se requieren grandes conjuntos de datos para entrenarlos. ¿Okay? Pero, ¿qué es lo que ha permitido que se avance en el trabajo con estas redes neuronales? Bueno, primero, los progresos principales que se han tenido en, por ejemplo, capacidad computacional con los GPUs y con los TPUs. El hecho de que se pueden conseguir conjuntos de datos y equipo de almacenamiento. Existen muchas bases de datos disponibles que son gratis y se pueden emplear para realizar la investigación. Otra cosa son las funciones de activación. Aquí se menciona sigmoide.
pero la más recomendable es la ReLU, porque con la sigmoide se tiene un problema que se conoce como desvanecimiento del gradiente cuando se está entrenando a las neuronas. Entonces lo recomendable es utilizar ReLU o PReLU, ¿no? Ahora, ¿cómo se entrena? Bueno, se tiene un conjunto de datos y de ese conjunto de datos se separan una parte para entrenamiento, que obviamente debe tener también sus datos de entrada en las muestras, y necesitamos también un conjunto de datos para validación y prueba. Entonces, aquí se entrena la red, y esta red hace una predicción. Nosotros evaluamos una función de costo o de pérdida, y si es necesario se hace una optimización, ¿no? Y entonces se hace un ciclo de tal manera que ese ciclo va a terminar cuando ya la predicción sea aceptable. En el conjunto de datos se separa en datos de entrenamiento para ajustar los pesos. Tenemos datos de validación que se emplean para estimar el entrenamiento del modelo cuando se sintonizan los hiperparámetros, por ejemplo, como las capas ocultas, neuronas por capas, la ETA, que es la de aprendizaje. Y tenemos datos de prueba que se emplean para estimar el modelo de red final de ajuste a los datos de entrenamiento. Entonces, básicamente el conjunto de datos se puede separar en esas tres partes. Podemos tener diferentes modelos de redes. Vean que tengo una capa de entrada, capas ocultas y capa de salida. Aquí, a la salida solo tengo una neurona. ¿Okay? Vean otro modelo donde tengo múltiples entradas y una sola salida. Después tengo aquí una sola entrada y múltiples salidas. Puedo tener múltiples entradas y múltiples salidas. Va a depender de la aplicación. Entonces, dentro de los modelos, pues observamos que tenemos la capa de entrada, la capa oculta y la capa de salida, y que puede haber conexiones entre una neurona y otra. ¿Okay? Aquí la letra A se refiere a la salida de la neurona de la iésima neurona. Sería, por ejemplo, de la neurona 1 y la capa 1, ¿no? Entonces, esta sería la capa 2, esta vendría siendo la capa de entrada. Y una función que se utiliza mucho es la función sigmoide, pero se ha encontrado que, por ejemplo, si se deriva esta función, podemos encontrar que se tiene un valor como de 0.25, y entonces cada vez que se está haciendo la iteración de entrenamiento, el gradiente se va haciendo más pequeño. Entonces, si yo tengo 3 capas, por ejemplo, o 5 capas, entonces 0.25 elevado a la 5 me va a dar un valor más pequeñito, y entonces el gradiente se va desvaneciendo. Ese es el problema de esta función sigmoide. Ahora, si nosotros comparamos las neuronas, vean que en la parte de arriba tenemos pues una red neuronal que le pudiéramos llamar de alguna manera como regular, pero en la parte de abajo tenemos una red neuronal convolucional. ¿En qué se diferencia? Bueno, podemos observar que en las capas ocultas nosotros tenemos arreglos de neuronas que permiten ver una especie como de volumen. Entonces tenemos profundidad, tenemos ancho y tenemos altura. Es decir, en una red neuronal convolucional tenemos mucho más neuronas dentro de las capas ocultas. Aquí lo vemos de otra manera. Observen que tenemos diferentes etapas. Tenemos una capa de entrada, una capa convolucional, una capa que se llama de pooling, y una capa convolucional nuevamente, otra vez una capa de pooling, y luego al final tenemos una capa donde las neuronas están totalmente conectadas.
Ahora, ¿qué hace la capa de convolución? Bueno, aquí podemos observar que la entrada, que pudiera ser una imagen, se le aplica un kernel, como se observa ahí, para poder darme un valor. Entonces, se hace una convolución. El resultado de esa primera convolución me da el valor de 7 a la salida. Luego, recorro el kernel, como se aprecia ahí en la zona gris, y me va a dar el valor 9. Vuelvo a recorrer el kernel, realizo la convolución y me da el 8. Vuelvo a recorrer el kernel y el resultado me da el valor de 3, ¿no? Eso es el trabajo de la convolución. Y la capa de pooling lo que va a tratar de hacer es darme en cada canal, me va a dar una imagen más pequeña. Observen que se tiene una imagen de 256 por 256, por ejemplo, y después de hacer el pooling, tenemos una imagen de 128 por 128. Es como que se hace un escalamiento, ¿no? Hacia abajo. Se le conoce como downsampling. El pooling que más se emplea se le conoce como max pooling. Entonces, ¿cómo funciona? Bueno, pues aquí observamos que tenemos una matriz de 2 por 2 y estamos aplicando max pooling a la entrada. Entonces, de esos valores, ¿cuál es el valor máximo? En el 1, pues observamos que es el 3, ¿no? Entonces, ese valor va a ser el primer elemento a la salida. Luego recorremos la matriz y encontramos que el valor máximo es 2, por lo tanto eso le corresponde al 2 y repetimos ese proceso de tal manera que obtenemos a la salida ya una imagen más pequeña. Y la capa totalmente conectada, observamos que como entrada recibe los datos de las características, pero en lugar de recibirlos como matriz, los recibe como un vector. Es decir, las características de entradas se convierten de matriz a vector para poder aplicarlas a la red totalmente conectada y determinar las salidas. ¿Cómo opera? Pues ya vimos que si a la entrada yo le aplico un kernel, entonces yo obtengo una imagen de salida. Si aplico otro kernel, tengo otra imagen de salida. Si aplico otro kernel, entonces tengo otra imagen de salida. ¿Okay? Aquí en esta gráfica lo que se trata de ilustrar es que se tiene la imagen en las primeras 3 capas. Lo que se hace es detectar bordes, líneas, etcétera. En las siguientes capas, por ejemplo, de la 4 a la 6, vean que ahí ya se está detectando la oreja, se está detectando la boca, los ojos y ya al final, en la capa totalmente conectada, pues se llega a la conclusión de que la imagen se trata de un ratón, ¿no? De esa manera está identificando. Podemos tener clasificación binaria o clasificación con categorías múltiples. Aquí nuevamente vemos nuestra arquitectura de la red para clasificación multicategoría. Entonces podemos observar que a la salida yo puedo tener varias clases, no solamente 2. Hay una etapa que se le conoce como extracción de características y la parte final se le conoce como clasificador. Entonces, aquí hay diferentes variantes. Algunas arquitecturas utilizan máquinas con vectores de soportes, otras utilizan softmax. En fin, hay una gran cantidad de arquitecturas de redes convolucionales. Y algunas medidas que se utilizan, por ejemplo, como lo que es la entropía cruzada, son como funciones de pérdidas. Matemáticamente podemos ver aquí que la entropía cruzada está dada por esa expresión y para clasificación nosotros podemos utilizar la entropía cruzada categórica que está dado por esa otra expresión. ¿Cómo las entrenamos? Bueno, puede haber un cálculo que es hacia adelante. Como se observa aquí, el flujo de las flechas me está indicando la propagación del cálculo.
Sin embargo, acá podemos observar que tenemos el algoritmo que se conoce como backpropagation. Observen el sentido de las flechas. Nosotros partimos de una función de pérdida a la cual se le calcula su derivada en función a la predicción, y después obtenemos la derivada de de la predicción en función de z, y luego sería la derivada de z con respecto a cada uno de los pesos. De esa manera estamos actualizando los pesos utilizando el algoritmo de backpropagation. Funciones de activación más comunes: sigmoide, tangente y ReLU. ReLU es la que más se utiliza. ¿Por qué? O la que se recomienda utilizar. ¿Por qué? Porque evita el problema del desvanecimiento del gradiente, ¿no? Y permite que las redes neuronales aprendan más rápido de manera más efectiva. Algo muy importante en la inicialización de los pesos, puede ser de diferentes maneras. Por ejemplo, inicialización con distribución normal, inicialización Javier o Glorot, o inicialización de G. Esta última se recomienda cuando las redes neuronales emplean funciones de activación ReLU. Algo muy importante que conviene remarcar es que estas neuronas, Deep Neural Networks, o redes neuronales profundas con ReLU, obtienen mejor desempeño que las redes neuronales profundas que usan función de activación sigmoide o tangente, tangente hiperbólica. Otra parte importante es la normalización, y la idea básica es realizar normalización en cada tanda de datos de entrada y salida en cada capa de la red neuronal. ¿Cuáles son las ventajas? Pues que acelera el entrenamiento de la red neuronal al usar tasas de aprendizaje más altas, reduce el problema de overfitting al entrenar la red neuronal, y reduce también el problema del desvanecimiento y explosión del gradiente. Arquitecturas de redes convolucionales más populares: LeNet, AlexNet, BGG, GoogleNet, Exception y ResNet, ¿no? Donde ResNet pues tiene varios valores. No le puse ResNet X, pero la X puede ser 18, 34, 50, 101 o 152. Y se refiere al número de capas en la correspondiente versión de ResNet. Ahora, visión por computadora. Pues es un campo científico interdisciplinario que se enfoca en abordar el problema de cómo las computadoras pueden entender el contenido de imágenes o videos para automatizar tareas. Aplicaciones: videovigilancia, reconocimiento de rostros, recuperación de imágenes, monitoreo de tráfico, detección de objetos, entre otras, ¿no? Existen una gran cantidad de aplicaciones de la visión por computadora. Una parte importante es la detección de objetos de la visión por computadora. Y esta parte se encarga de clasificar las categorías de los objetos, determinar la localización de los objetos en una imagen y colocar etiquetas en cada objeto que se predice en la imagen de salida. Aquí podemos observar un ejemplo. Como entrada tenemos una imagen en la cual observamos 3 objetos diferentes. La red empieza a trabajar, se supone que ya está entrenada, y entonces empieza a separar por clases. ¿Ok? También me crea lo que se conocen como estas bounding boxes, que son las cajitas que sirven para enmarcar el objeto detectado. Y ahí podemos observar que detecta el perro, el gato y el ratón, que están en una misma imagen. La detección de objetos puede ser de 2 maneras. Puede ser un esquema basado en propuestas de regiones, para lo cual se utilizan, por ejemplo, esas 3 tipos de redes neuronales, o también esquemas basados en regresión o clasificación. Y para esto se proponen estas otras redes neuronales, ¿no? Como YOLO. YOLO ahorita va a la versión 3. Entonces, YOLO es la abreviación de You Only Look Once o algo así. Y ha obtenido muy buenos desempeños.
también la combinación de diferentes redes como son CFF-SD y DSNet. Las investigaciones y resultados con mi alumno Miguel Ángel López Montiel, que hace rato hizo su presentación, ha estado trabajando en esta parte desde la maestría. Fue un año y medio en la maestría y ahorita en su doctorado lleva 2 años. Entonces ya lleva un buen tiempo trabajando en esta parte. Y vean que esta es la metodología que él propone para hacer la detección de señales de tráfico. Básicamente se puede observar que se tiene un conjunto de sensores, que puede ser una cámara, y luego un sistema embebido que me va a dar una respuesta. ¿Okay? Aquí podemos ver cómo estas cajitas empiezan a encerrar los objetos detectados. Aquí observamos que se detectan cada una de las señales y un cierto porcentaje de eficiencia o de exactitud. Se han hecho varias publicaciones como parte de los resultados que él ha obtenido. Por ejemplo, estos 3 primeros se publicaron cuando él estaba en la maestría. En el doctorado se publicó un capítulo del libro. Podemos tener, también se participó en un congreso en San Diego, el SPI, y recientemente se publicó en IEEE Access un artículo en el cual se están haciendo evaluaciones de varios métodos. Y bueno, mis líneas de investigación de interés son la inteligencia artificial, la computación cuántica y la criptografía cuántica. Bienvenidos todos los aspirantes que quieran hacer su maestría y su doctorado aquí en CITERI. Por mi parte, esto es todo. Muchas gracias. Si hay alguna pregunta, no sé si esté Carla por ahí. Hola, ¿sí me escuchan? No te escuchamos. Bueno, adelante. Es que tengo problemitas con mi aplicación de Zoom. Hasta ahorita no nos hicieron llegar preguntas, pero a mí me gustaría preguntarle, ¿cuándo, doctor, se puede considerar que una neurona artificial ya ha aprendido? Cuando se entrena, lo que se hace es que se calculan los pesos, se optimizan los pesos y entonces decimos que ya está entrenada. O sea, básicamente consiste en obtener los pesos óptimos. Muy bien, bueno, les reiteramos la invitación para que nos envíen preguntas tanto de la presentación del doctor Moisés Sánchez como de las anteriores. Al final podemos retomar sus preguntas. Mientras tanto, le vamos a solicitar, doctor, que deje de compartir su pantalla para hacer la entrega del reconocimiento. Está tardándose un poquito por las fallas técnicas que estoy teniendo con Zoom, pero espero que podamos visualizarlo. Y dice el reconocimiento, CITEDI IPN otorga el presente reconocimiento a Moisés Sánchez Adame por haber impartido la conferencia Aplicaciones de la Inteligencia Artificial en el área de vehículos autónomos en el marco del evento Ciencia Abierta, Avances y Retos en Computación en el Centro de Investigación y Desarrollo de Tecnología Digital el día 2 de diciembre de 2021. Atentamente, la técnica al servicio de la patria, firma nuestro director, el doctor Julio César Rolón Garrido. Muchas gracias y muchas Muchas felicidades, doctor. gracias. Hasta luego.